Bien, en el caso de transporte de cosas, aparece como primera disposición a tener en cuenta cuáles son las obligaciones del cargador. Y tienen que ver con la declaración del contenido. Es decir, en definitiva, el cargador tiene una obligación de declarar al porteador los bultos, embalar adecuadamente su responsabilidad, definir cuál es el destino, el destinatario y la documentación que se requiere de acuerdo al elemento transportado. Esto es muy importante porque las responsabilidades que pueden derivarse y las exoneraciones de esa responsabilidad tendrán que ver justamente con el cumplimiento del cargador de esta obligación de identificar la carga y el contenido de la cosa transportada. En 1997 fija la regla específica estableciendo que el cargador va a ser responsable de los daños que sufra el transportista, otros cargadores o terceros que deriven de la omisión o inexactitud de las indicaciones o la falta de entrega de la documentación correspondiente. Es decir, que, digamos, no solamente se establece la obligación, sino que se establece la regla concreta de responsabilidad. En cuanto a los documentos derivados del transporte, y acá hay que aclarar que estamos hablando de documentos que están establecidos por el derecho de fondo, la legislación tributaria local puede agregar otros, como por ejemplo dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo que se llama el COT, que es un código para identificación tributaria de la mercadería en tránsito. Digo, el código no regula estas cuestiones tributarias locales, pero sí establece dos instrumentos que prueban el transporte y que en definitiva fijan reglas bastante estables sobre las cuales probar las condiciones en que el transporte fue contratado. El primero es la carta de porte, el documento por excelencia del transporte. El 1298 establece que la debe emitir el transportista con las condiciones del transporte. Esto equivale a lo que sería la factura en el caso de la compraventa o prestación de servicios y por tanto es un elemento muy significativo para lo que hace a la prueba del contrato de transporte. Puede exigir la firma del cargador. Esto obviamente genera la necesidad de emitir un segundo ejemplar a favor del cargador. Este segundo ejemplar permite incorporar el derecho a retirar la carga en destino si ese segundo ejemplar es a la orden, en cuyo caso se podrá transmitir por endoso, es decir, el cargador podrá digamos, habilitar a que otro reciba la mercadería en destino con un simple endoso de la carta de porte. También se puede establecer un destinatario distinto al cargador, cosa que también será parte de las identificaciones que debe dar el cargador de acuerdo al 1296. La carta de porte, la emisión de la carta de porte hace presumir la entrega de la carga al transportista. Entendamos que a veces el transporte puede ser interno, en el sentido de que no existe atrás del transporte un contrato traslativo de propiedad, pero cuando el transportista se interpone entre un cargador, que sería el vendedor de una mercadería, y un destinatario, que sería el comprador, la presunción de la entrega de la cosa al transportista se da junto con la emisión de la carta de porte. También el código regula la posibilidad de que en el 1300, de que en caso de defecto de la carta de porte, se proceda a emitir una guía de transporte con condiciones similares. Quizás sea más común el famoso envío de encomiendas o de cargas locales, que justamente se hable de una guía, en cuyo caso es un instrumento que contiene elementos similares a el de la carta de porte, y tiene situaciones similares de vocación de prueba, es decir, la misma idoneidad probatoria que la carta de porte. En materia bueno, el 1301 establece que las estipulaciones que no estén contenidas en el segundo ejemplar de la carta de porte o de la guía no son oponibles naturalmente. Ustedes piensen que la carta de porte o la guía permiten, por un lado,
acompañar a la mercadería, y ese segundo ejemplar, que es el que recibe el cargador, es el que en definitiva termina haciendo efecto probatorio de confesión de los términos del contrato de transporte en relación al porteador. En cuanto a los derechos que inspiran y que asisten al destinatario, dice justamente el 1304 que esos derechos nacen cuando las cosas llegan a destino o cuando se vence el plazo para que el transporte se haya realizado. Eh, el destinatario, hay una regla al final del 1304 que dice que el destinatario no puede ejercer tales derechos sino contra el pago al transportista de sus créditos derivados del transporte. Acá indirectamente se establece una especie de derecho de retención, si se quiere, que no está puesto expreso, pero sí permitiría decir que el destinatario no puede exigir la entrega de la cosa si no ha pagado el servicio de transporte. La puesta a disposición se establece en reglas generales del 1305 y 1306, generalmente establecidas en el contrato, y en caso de defecto que el contrato no los estableciera, por los usos y costumbres propios del lugar. En lo que hace a la responsabilidad del porteador, como ya vimos, por el 1286 es una responsabilidad objetiva. Dijimos que es una responsabilidad que deriva de la obligación de resultado. Nosotros hicimos una aclaración que, digamos, en principio estamos frente casi siempre a un transportista profesional. Si bien el 1280 no nos habla de un empresario transportista como si hablaba del Código de Comercio. Aquí puede haber un transporte de cosas pago sin necesidad de que exista un empresario. No es lo más habitual, pero bueno, digamos, la responsabilidad sigue siendo objetiva aún cuando quien traslade las cosas, quien haga de cargador, no sea un profesional. El 1310 establece lo que se llama una posible cláusula de subjetivización de responsabilidad para casos especiales. Lo que establece es cuando se habla de, o cuando se está trasladando cosas frágiles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, animales, transportes especiales. Ahí puede haber un desplazamiento, un corrimiento del régimen objetivo de responsabilidad y establecer, como las cosas tienen una condición especial, digamos, establecer que el transportista solo responderá en caso de que se pruebe su culpa. La aclaración que hace el código en consonancia con las reglamentaciones y las disposiciones propias de la protección de los consumidores es que esta convención, en donde se podría desplazar el principio general de responsabilidad objetiva, solamente puede ser incorporada como una cláusula especial, no predispuesta, no preimpresa. ¿Sí? Es decir, debe ser una cláusula que se preste un consentimiento informado, un consentimiento lo suficientemente contundente y sólido para que no pueda pasar desapercibido por parte del cargador. Por último, en el 1313 se establece la prohibición de la limitación de la responsabilidad. Dice, los que realizan habitualmente servicios de transporte no pueden limitar las reglas de responsabilidad precedentes, excepto el caso del 1310. Es decir, que salvo esta situación, en líneas generales, este desplazamiento o esta limitación de responsabilidad no puede establecerse contractualmente cuando quien traslada cuando quien asume la responsabilidad del transporte es un empresario profesional. Y el otro elemento que quería destacar es cuando existe una pérdida de las cosas natural, que está previsto en 1312. Dice, el transporte de cosas que por su naturaleza están sujetas a disminución en el peso o en la medida durante el transporte, el transportero solo responde por las disminuciones que excedan la pérdida natural. Y también responde si el cargador o destinatario prueban que la disminución no ha ocurrido por la naturaleza propia de las cosas o por las circunstancias del caso y que no pudo alcanzar la magnitud comprobada. Es decir, que debe mediar ahí algún elemento que permita probar que el transporte generó una pérdida superior a la que habitualmente es esperable en una situación así. En líneas generales, entonces, este sería el régimen de la responsabilidad del porteador para caso de transporte de cosas.